El día comenzó con un silencio tenso, como si el desierto mismo contuviera la respiración antes de presenciar algo que cambiaría destinos. Bajo el sol alto del mediodía, cuando las sombras eran cortas y la luz no permitía esconder verdades, una flecha cortó el aire con furia ancestral y un hombre la atrapó con la mano desnuda. En ese instante, el tiempo se quebró. No fue solo un acto imposible, fue el choque brutal entre dos mundos, dos vidas heridas, y una tradición que no perdonaba ni explicaba. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que el destino a veces se disfraza de tragedia, te invito ahora mismo a darle like a este video, comentar, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta, historias que nacen del dolor pero buscan la luz. El ganadero se llamaba León Montoya, un hombre endurecido por el sol, el polvo y los años de pérdida. Vivía solo en un valle amplio, donde el cielo parecía más grande que en cualquier otro lugar y donde las montañas observaban como viejos jueces silenciosos. Su vida transcurría durante el día, entre el mugido del ganado, el crujir de la tierra seca bajo sus botas y el recuerdo constante de lo que había perdido. Había sido esposo, había sido padre, y ahora solo era un hombre que se levantaba cada mañana porque el ganado necesitaba agua y el mundo no se detenía por el dolor de nadie. La apache que disparó la flecha se llamaba Itzel Nahara, hija del clan del Viento Rojo. Era joven, fuerte y llevaba en los ojos la carga de una tradición que no había elegido. Desde niña había aprendido que el honor se defendía con arco y que el destino se aceptaba sin preguntas. Aquella mañana, Itzel no había salido a cazar hombres ni conflictos. Había salido a demostrar su valor en una ceremonia antigua, una prueba de puntería y coraje que se realizaba a plena luz del día, cuando los espíritus observaban con claridad. Pero León cruzó ese valle en el momento equivocado. Cuando la flecha voló, Itzel sintió la seguridad de quien nunca había fallado. Sin embargo, vio con horror cómo aquel hombre extendía el brazo y, contra toda lógica, detenía la flecha en el aire. El impacto no fue solo físico, fue espiritual. Para su pueblo, eso significaba una sola cosa: el espíritu del viento había elegido. Por tradición sagrada, inquebrantable, ella debía casarse con el hombre que había atrapado su flecha viva. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El sol seguía brillando, los pájaros seguían volando, pero algo esencial había cambiado. León no entendía del todo lo que acababa de suceder, pero vio el rostro de la joven transformarse del orgullo al miedo, y luego a una aceptación triste. Él no pidió aquello. Ella tampoco. La noticia se extendió rápido, como el fuego en pasto seco. Para el clan de Itzel, la tradición no era negociable. Para León, aquello era una condena incomprensible. No buscaba esposa, menos una unida por obligación y ritual. Sin embargo, había algo en la mirada de Itzel, una mezcla de fuerza y resignación, que despertó en él un dolor antiguo, el recuerdo de cuando su vida también había sido decidida por fuerzas que no pudo controlar. Itzel fue llevada al Valle de León en pleno día, acompañada por ancianos y mujeres que cantaban oraciones antiguas. No hubo celebración, solo solemnidad. El matrimonio se selló bajo el sol, sin alegría, sin promesas románticas, solo con la palabra pesada de la tradición. Itzel dejó atrás su hogar, su gente, su identidad conocida, para unirse a un hombre que no era enemigo, pero tampoco era elección. Los primeros días fueron duros, largos y silenciosos. El sol marcaba las horas y el silencio llenaba los espacios entre ellos. León continuaba con su rutina diaria, cuidando el ganado, reparando cercas, cargando agua. Itzel observaba, aprendía, ayudaba sin pedir nada. No había palabras innecesarias, solo miradas cautelosas. Ella no lloraba de noche, al menos no donde él pudiera verla. Él no preguntaba por su dolor, porque aún luchaba con el suyo. Durante el día, Itzel comenzó a comprender la soledad de León.
Vio la silla vacía en la mesa, las marcas de manos pequeñas en la madera vieja, los objetos guardados con cuidado, como reliquias de un tiempo feliz. Entendió que aquel hombre no era cruel ni ambicioso, era alguien roto, como ella, solo que de otra forma. Y León, al verla caminar entre los animales, al verla hablarle al viento como si fuera un viejo amigo, empezó a notar que su presencia no era una carga, sino un espejo. El verdadero desafío no fue la convivencia, sino el peso de la obligación. Itzel sentía que su libertad había sido arrancada en pleno día, bajo el sol que todo lo ve. León sentía culpa por algo que no había pedido, pero que no podía deshacer. Ambos estaban atrapados en una historia que no eligieron, pero que ahora debían vivir. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. No fue amor repentino ni gestos grandiosos. Fue la manera en que León dejaba agua fresca para Itzel antes de que el calor fuera insoportable. Fue la forma en que Itzel cuidaba una herida vieja en la mano de León sin que él lo pidiera. Fue el silencio que dejó de ser incómodo y empezó a sentirse como un refugio compartido. Un día, bajo el sol del mediodía, Itzel se quebró. No con gritos ni rabia, sino con lágrimas silenciosas que caían sobre la tierra seca. León la vio y, por primera vez desde la muerte de su familia, sintió que debía proteger a alguien no por obligación, sino por elección. No la tocó, no habló, solo permaneció allí, ofreciendo su sombra como único consuelo. En ese momento, ambos entendieron que la tradición los había unido, pero la humanidad los estaba acercando. Itzel comenzó a contar historias de su pueblo, no como quejas, sino como recuerdos. León empezó a hablar de su pasado, de cómo el día también había sido testigo de su pérdida, de cómo el sol brillaba igual el día que enterró a su esposa y a su hijo. Compartieron heridas bajo la luz clara, sin esconder nada. El clan del viento rojo observaba desde lejos, esperando señales. Para ellos, el matrimonio debía traer equilibrio. Y poco a poco, lo hacía. Itzel ya no caminaba con miedo, y León ya no despertaba con la sensación de estar solo en el mundo. No todo fue fácil. Hubo días de duda, de enojo, de preguntas sin respuesta. Itzel luchó contra la idea de amar a quien no eligió. León luchó contra el temor de volver a perder. Pero cada amanecer traía una nueva oportunidad, y cada día bajo el sol les recordaba que seguían vivos. La tradición había sido dura, pero no cruel. Les había dado un encuentro imposible y les había exigido algo más difícil que obedecer, sanar juntos. Y en ese proceso, nació algo verdadero. No un amor de cuentos, sino uno construido con paciencia, respeto y segundas oportunidades. Cuando finalmente Itzel sonrió sin tristeza, cuando León rió sin culpa, ambos supieron que el destino no siempre se presenta como bendición. A veces llega como una flecha, rápida y peligrosa, y depende de nosotros decidir qué hacer después de atraparla. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido el peso del destino y la esperanza de la redención, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video, que nos dejes tu apoyo. Porque historias así viven gracias a personas como tú. Antes de que termine, deja tu comentario y comparte qué parte de esta historia se quedó contigo. Tu voz importa. Bajo el sol del valle, León e Itzel caminaron juntos, no porque una tradición los obligara, sino porque ambos habían elegido quedarse. Y en ese acto sencillo, humano y valiente, encontraron algo más fuerte que el destino, la posibilidad de volver a creer.